última parte del Sermón del Monte. La semana pasada, para los que pudieron estar en las iglesias en casa, hablamos de entren por la puerta estrecha y caminen por el camino angosto. Y es realmente un tema bastante desafiante, porque el cristianismo se trata de eso, de entrar por una puerta que es angosta y de caminar por un camino que es igualmente angosto, ¿verdad? Cuando tú vas a entrar por una puerta angosta, ¿han entrado alguna vez por una puerta angosta? Y uno dice, ¿cómo paso aquí? Y tienes que quitarte todo, si llevas morral o alguna cosa, y tratar de pasar. Pero uno va con la esperanza, bueno, ya cuando pase aquí, pues ya está ancha la cosa, ¿no? Ya no hay ningún problema. Pero en el cristianismo no. En el cristianismo la puerta es angosta, pero el camino también es angosto. Eso significa que tienes que liberarte de muchas cosas. No puedes entrar con mucho equipaje. Ya hablábamos de quitarnos ese ego, el yo, que no nos deja muchas veces. El bagaje del mundo que nos absorbe, que nos quiere meter en su molde, que nos quiere meter en su filosofía. Nos tenemos que quitar todas esas cosas. Y el problema es que cuando tú comienzas a meditar en las Escrituras, te das cuenta muchas veces de cuánto el mundo hace un impacto en uno, en ti. La filosofía del mundo es supremamente fuerte. Supremamente fuerte. Es tan fuerte que muchas veces, algunas veces, uno termina añorando lo que otros tienen. Yo pensaba, ¿por qué no tener una tablet? Un celular como el de Pocho. ¿Por qué no tener un carro como el de Pocho? Una casa, uno de lejos. televisor, una casa, Y no que esas cosas sean mundanas, absolutamente. El problema es que hoy en día, y obviamente a mis hermanos, eso no los define, ¿sí? Pero cuando tú te metes en la filosofía o tratas de entender un poco la filosofía del mundo, te das cuenta que para las personas es muy importante tener, porque eso los define como personas. Si no tienes eso, entonces no eres nadie. Yo me acuerdo en mis épocas de estudiante hace mucho tiempo. Sí, o si no me la sacan aquí por delante. Yo recuerdo, todavía me acuerdo, que en esa época los jóvenes éramos muy marquilleros. Ser marquillero es, tú tienes que usar ropa de cierta marca o si no, no encajas en el statu quo del colegio. Yo me acuerdo que en esa época era Levi's o Levi's, como le dicen, Adidas 3 tornillos, que eran unas zapatillas Adidas que tenían 3 tornillitos en la parte de atrás, camisa Levi's, buzos, o sea, igual de marca. Entonces tú llegabas, yo estudiaba en un colegio militar y para mí la mayor bendición era siempre estar con el uniforme. Lo malo era cuando me decían, hay que venir de civil. Yo, porque no teníamos modos para esa época. Yo me acuerdo que mi mamá me compró unas zapatillas Reebok, pero eran chiviaditas. Y se notaba leguas que eran chiviadas. Pero yo amaba esas zapatillas porque mi mamá me las compró con mucho esfuerzo. Entonces, era tratar de sostenerte en un mundo donde no encajas, donde la gente no quiere que tú encajes. Entonces tú llegabas y lo primero que... ay, ese saco, ¿qué marca es? Y esas zapatillas, ¿esos son originales? Pues no, pero me las compró mi mamá. ¿Cuál es el problema? Pero fíjate cómo para el mundo, para las personas, y hablo del mundo, es personas que no tienen una vida espiritual, esto del tener
es tan esencial. Aún hoy en día es así. Tú tienes que tener ciertas cosas y definitivamente lo que te hace a alguien es lo que tienes, no lo que eres. Cuando tú vas a las Escrituras encuentras algo completamente diferente. Tú eres por lo que eres, no por lo que tienes. Y esa es la búsqueda de un cristiano. Y eso significa entrar por la puerta angosta y por el camino angosto, caminar ese camino. Significa despojarme de mí mismo. Porque el mundo te llama a pensar en ti. Y el cristianismo te llama a pensar en los demás. Y dejar de pensar tanto en ti. Y eso es desafiante. Porque fue lo que hizo Jesús. Jesús se despojó de su gloria y vino aquí, se hizo como uno de nosotros. Así es. Para salvarnos, para llevarnos a Él. Eso es tenacísimo, muy duro. Incluso esa filosofía del mundo hoy se ha metido de una forma muy penetrante y muy fuerte en la iglesia. Y precisamente el tema de hoy es: cuídense de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas. Pero esa filosofía de la que yo les hablo es algo que nos pone muchas veces en una encrucijada. Ahí viene mi insistencia, de ahí viene mi insistencia en que estemos estudiando continuamente la Biblia. ¿Por qué? Porque el mundo, mira, yo sé, tú te sientas a leer la Biblia 15 minutos, nada más en el día, no sé, pero algunos la leen más tiempo. Pero a veces lo que uno lee de la Biblia es un espacio de 15 minutos, media hora. No, y no me pida más porque le está pidiendo mucho al cuerpo. 15 minutos, 20 minutos, media hora. De hecho, nosotros antes teníamos esa filosofía de lee tu Biblia 20 minutos, ora 20 minutos. Pero resulta que nosotros estamos en conexión con esta filosofía del mundo casi las 24 horas del día. Porque ahorita hay televisión las 24 horas del día, internet las 24 horas del día. Sé de niños que se la pasan hasta las 3, 4 de la mañana en internet. En internet. Y luego tienen que madrugar al colegio, entran a las 6:30. Se duermen en clase. Entonces, fíjate. Ahora, tú lees la Biblia solamente 15 minutos. ¿Haces lo mismo que hizo? Sí. Entonces, durante 15 minutos lees la Biblia. Durante el día, pues de pronto piensas un poco en lo que leíste, pero el mundo es supremamente pesado, te aplasta. Entonces tú llegas a la oficina y alguien te dice, el jefe te dice, hey, si timbra el teléfono, di que yo no estoy. Y comienzas a pensar, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? No, yo no puedo decir mentiras, pero me tocó. ¿Te imaginas? Ya piensas así. ¿Por qué? Porque pesa más lo que tu jefe piense que lo que Dios piensa. Leer la Biblia es supremamente importante. No es simplemente un ejercicio académico, es un ejercicio espiritual. Y Pablo decía, aunque el ejercicio físico sirve para algo, la devoción a Dios sirve mucho más. Y a veces de pronto, sobre todo aquí en Medellín, nos importa mucho cuidar el cuerpo. Y yo me he dado cuenta, yo entreno pesas y me doy cuenta como para la gente es algo, es como, si te quitan eso es como quitarles una pierna. Pero es supremamente importante cómo te ves por fuera, pero no tanto cómo estás por dentro. Y resulta que la Biblia trata lo que tú eres por dentro. Así es. Yo me doy cuenta, ¿no? Yo tengo 43 años. Y uno llega a entrenar, obviamente en el gimnasio entrenan muchachitos. Y cuando uno está entrenando, ellos se ponen inseguros, ¿cierto? Se ponen así como... Y uno se da cuenta porque cuando uno se pone inseguro se esfuerza más. Y comienzan a hacer unas cosas que digo, y ese, ¿para qué haces? Bueno, yo sigo.
¿Pero por qué? Porque les interesa mucho lo que otros vean de ellos. Y en el ambiente del gimnasio es mucho así. El cómo te ves es importante. Y no es que de pronto para la gente sea importante, sino que tú quieres hacerlo ver así importante. Yo quiero que lo noten, yo quiero que se fijen. Esa es nuestra naturaleza. Para Dios eso no interesa. Y después de que uno tiene una cierta edad, tampoco interesa mucho. Ya no importa. Ya la adrenalina ha bajado y uno comienza a pensar más las cosas, a valorar más a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Y definitivamente eso es a lo que Dios nos quiere llevar. Cuídense de los falsos profetas. Vamos a Mateo 7:15. Vamos a leer, dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¡Oh, qué fuerte ese pasaje! Supremamente fuerte. Y es de los pasajes que más me gustan en las Escrituras, porque es de los pasajes que más te confrontan con la realidad. Ahora, Jesús en este pasaje habla de los peligros y los obstáculos que pueden impedir entrar a una persona por la puerta angosta y caminar por el camino estrecho. En su enseñanza, Jesús advierte a sus discípulos acerca de dos peligros inminentes que pueden impedir la entrada y el transitar por el camino angosto. Y el primero es los falsos profetas. Ese primer peligro son los falsos profetas. La advertencia de Jesús es categórica: cuídense de los falsos profetas. Y a mí me llama la atención esa parte. ¿Por qué? Porque pone la responsabilidad sobre nosotros como cristianos. Cuídense de los falsos profetas. Nosotros nos sentamos aquí, y digo nosotros porque yo también me siento. Yo soy un discípulo. Nos sentamos aquí a escuchar. Es nuestra responsabilidad como cristianos asegurarnos de que lo que se nos enseña esté conforme a las Escrituras. Pero si yo no leo mi Biblia, no estudio mi Biblia, va a ser muy difícil que yo discierna si lo que me están enseñando es bueno o malo. La responsabilidad es mía, y eso me da mucha paz, porque hoy en día hay muchas falsas enseñanzas por ahí pululando. Falsas enseñanzas que han destruido la iglesia durante los últimos años. Las he repetido aquí muchas veces. Teología de la prosperidad, ese hiperénfasis en vivir una experiencia cristiana, cosas que cuando tú las analizas con lupa frente a las Escrituras no armonizan de ninguna forma. Pero resulta que la responsabilidad es nuestra. Y cuando yo veo esos lugares llenos de personas a las que les están sacando su dinero
inventándoles un poco de cuentos extraños y diciéndoles que si ustedes siembran en este altar van a tener no sé qué cosas. Cuando yo escucho eso, cuando yo veo eso y veo la Biblia, yo digo, es la responsabilidad de cada uno. Ellos finalmente son responsables de estar metidos allí en esos lugares. Jesús lo dice, cuídense. Es decir, estén pendientes, disciernan, filtren, preocúpense por estudiar si lo que nos están enseñando realmente es la verdad o no. Pero es nuestra responsabilidad. Yo no puedo culpar a nadie más sino a mí mismo. Obviamente, estos falsos profetas tienen una gran responsabilidad frente a Dios. Quienes enseñamos somos quienes más tenemos responsabilidad frente a Dios. Pero eso no nos exime a nosotros como discípulos de lo que escuchamos. Si tú nos visitas por primera vez, estudia, profundiza, no tragues entero acá. Pregunta. Si tienes dudas, pregúntalas. ¿Quieres estudiar la Biblia? Sentémonos a estudiar la Biblia. Sentémonos y no te cohibas en preguntar, no te cohibas en dudar. Porque eso es lo que necesitas hacer. Es asegurarte de que lo que te están enseñando es verdad. No simplemente te están metiendo algo ahí porque sí. No se trata de una fe ciega. Una fe inteligente. Si la fe fuera ciega no nos había llegado la Biblia. ¿La Biblia a dónde va? ¿A dónde va dirigida? A mi entendimiento. Eso quiere decir que lo que yo tengo que leer, lo que yo leo aquí lo tengo que pensar, lo tengo que razonar, lo tengo que discernir de la mejor manera posible. Pero definitivamente la responsabilidad es mía. Ahora, siempre ha habido falsos profetas. Los hubo en el tiempo de Jesús, en la historia del pueblo de Israel, y los podemos hallar hoy en día. O sea, esto es algo de lo que no ha estado exento el pueblo de Dios a lo largo de su historia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Siempre los ha habido. Jesús advierte que son lobos disfrazados de ovejas. Es una imagen en verdad aterradora. Un lobo disfrazado de oveja. La maldad con piel de oveja. Jesús no está hablando aquí de falsos profetas que no saben que son falsos profetas, no. Jesús está hablando aquí de gente que intencionalmente es alguien que quiere engañar a otros. Si no, no se disfrazaría. Está hablando de ese tipo de personas. Y está hablando que tenemos que cuidarnos de ese tipo de personas. Ojo, y es nuestra responsabilidad. La advertencia de Jesús es realmente dramática. Es una amenaza real. Es un peligro real. Son lobos que vienen a devorar el rebaño. Sus intenciones no son buenas en sí mismas, aun cuando su aspecto exterior sea bueno. Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente: el falso profeta es un hombre que no tiene puerta estrecha, ni camino angosto en su evangelio. No hay en él nada que ofenda al hombre natural. Agrada a todos. Va con vestidos de oveja. Es atractivo, agradable a la vista. Bueno, yo no soy atractivo. Presenta un mensaje tan bonito, confortable y consolador. Agrada a todo el mundo y todo el mundo habla bien de él. Nunca lo persiguen por su enseñanza, nunca lo critican con rigor. Tanto los liberales como los modernistas lo alaban los evangélicos, todo el mundo lo alaba. Se hace todo a todos en ese sentido. En sus palabras y acciones no se encuentra la puerta estrecha. En su mensaje no está el camino angosto. No hay nada del tropiezo de la cruz. Es un agradador. Es alguien que quiere tener a todo el mundo contento. Pero hay una intención ahí muy mala detrás. Es lo que Jesús advierte. Vamos a 2 de Pedro 2. Vamos a ver hoy bastante la Biblia. Entonces, si no tienes una Biblia, dile al que está a tu lado que te la preste. Si el de al lado no tiene Biblia, dile que la traiga la próxima semana.
Segunda de Pedro 2:1. Pedro lo dice aquí también, dice: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas. Muchos, dice, los seguirán. Y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad, llevados por la avaricia. Esos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Fíjense que Pedro aquí también está hablando de que es gente malintencionada. Advierte de ese peligro y hace alusión a que en el pueblo judío también hubo falsos profetas que buscaron apartar al pueblo de Dios de la senda angosta. A la larga, el propósito de estas personas es alejarnos de Dios y ponernos en su propio camino, ancho y espacioso. ¿Y a quién no le gusta aquí ser cómodo? A mí me gusta. Yo le dije a mi esposa: si yo no hubiera sido un discípulo, yo sería un buena vida ahorita. Yo sería un buena vida. Porque a mí me gustaba eso. Me encantaba vivir bien, bueno, tener dinero. Yo me acuerdo que yo tenía de a 2 lociones y de las más caras. Hoy le compro guarapitos ahí, güey. Pero yo me acuerdo de eso, en esa época. Eternity y Carolina Herrera, de ahí no bajo. Y andaba ya cuando tenía dinero, andaba con buena ropa, buena vida. Tomaba todos los fines de semana y yo era el que gastaba. Claro, yo tenía amigos por eso. Cuando me dice cristiano, todos mis amigos, ¿dónde están? Porque ya no tenía amigos. Y cuando estábamos ahí tomando, pues usted para las que sea. Para las que sea no llegaron. El único que se quedó fue Dios conmigo. Amén. Tenaz. Pero todos aquí pensamos de esa manera, y más por las necesidades que pasamos hoy en nuestro país. Y por eso les digo que es peligrosa esta forma de pensar del mundo, y muchos falsos maestros hoy se han aprovechado de eso y han traído a la iglesia algo que definitivamente se ha vuelto una maldición para la iglesia, para el cristianismo, que es la teología de la prosperidad. Porque hoy se predica que tú debes ser rico, no que tú debes ser santo. Hoy se predica que Dios te quiere prosperar y bendecir, y no que Dios te quiere hacer un cristiano verdadero. Hoy se predica eso y se argumenta con la Biblia, que es lo peor de todo. Siembra. Hay gente que pasa necesidades difíciles, que para mí es doloroso verlos. Y es muy triste que hoy se esté predicando ese tipo de cosas y que los mismos que se dicen llamar cristianos lo acepten, lo promuevan y lo defiendan. No se han cuidado de los falsos profetas. Yo he dicho siempre, ¿te imaginas si estas iglesias dieran el 10% de lo que piden también para la misma gente? A mí no me da pena realmente decir que el dinero que recogemos acá ha beneficiado a muchos hermanos acá, y lo va a seguir haciendo. Y a las personas afuera, hemos ayudado a gente afuera también. El dinero no es para enriquecer al pastor. ¿Quién dijo eso? El dinero es para sostener la obra de Dios y sostener a los necesitados. Obviamente reunirnos aquí
requiere un pago. Por más de que me quieran, eso no me lo dan gratis. ¿Sí o no, Carlitos? Esos me quieren mucho, pero no, venga. Pague. Claro, y nos brindan un servicio espectacular. Pero de ahí a decir que un cristiano, si tú como cristiano quieres estar bien con Dios, debes de tener dinero, estamos yendo muy lejos. Y estamos sacando la escritura del contexto que es. Es complicado eso. A mí me da mucho temor, mucho miedo. Y ustedes pueden examinar en el Antiguo Testamento que hubo falsos profetas que buscaron engañar al pueblo de la misma manera. Es que es impresionante. Digo, ¿será que no leen estas escrituras? Se las voy a dar para que las lean en sus casas. Deuteronomio 13, 1 al 5. Jeremías 5, 31. O todo el capítulo 5 y todo el capítulo 6 de Jeremías. Jeremías 23. Ezequiel 13, del 1 al 12. Son escrituras que advierten de ese peligro. Siempre han existido, están ahí. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Jeremías 5 y 6. Capítulos 5 y 6. Ezequiel 13, del 1 al 2. Y Jeremías 23. Todo el capítulo. ¿Listo? Deuteronomio 13, 1 a 5. Jeremías 5 y Jeremías capítulo 5 y 6. Ezequiel 13, del 1 al 12. Y Jeremías 23. En un comentario del mundo hispano dice: el peligro mayor de los falsos profetas consiste en el hecho de que normalmente sus enseñanzas tienen algunos elementos de verdad y suenan convincentes y atrayentes. Las multitudes, que en su mayoría no tienen suficiente discernimiento o capacidad de juicio espiritual, caen presos. Los falsos profetas parecen como ovejas a primera vista. Tienen la apariencia de inofensivos, inocentes y humildes, pero su naturaleza y su intención son todo lo contrario. Son descritos como lobos rapaces. Engañan deliberadamente con el fin de aprovecharse de las ovejas. El falso profeta muy raras veces nos dice algo acerca de la santidad, de la justicia y de la ira de Dios. No, porque eso espanta a la gente. ¿Tú te imaginas que digas que Dios es alguien que le da ira? Ay, no porque desocupa la iglesia. No, presentemos a un Dios tipo Papá Noel. Ahora, no estoy diciendo que Dios es emocional como nosotros, pero el falso profeta se abstiene de hablar de los atributos de Dios porque no le conviene. No le interesa molestar o incomodar a nadie. Debemos recordar que si está disfrazado, su propósito es engañar al pueblo de Dios y alejarlo del camino que Él trazó. ¿Cómo darnos cuenta de quién es un falso profeta? Jesús responde a esta pregunta diciendo: por sus frutos los conocerán. Esta palabra conocerán sugiere que debe observarse con mucho cuidado. Por sus frutos los conocerán. Aun cuando se dice que los frutos están relacionados con el carácter espiritual de la persona, la enseñanza igualmente está viciada. No es solamente el cómo vive, sino lo que enseña. Pero ambas cosas van de la mano, porque yo también puedo ser, ¿verdad? Yo necesito que me lleguen las cosas de frente, no que me estén ocultando, no que me estén lisonjeando, no que me estén carameleando. Pero confiemos más en el que nos hiere con la verdad que el que nos abraza con su lisonja, porque tarde o temprano nos va a dar el zarpazo. Es una trampa. Amemos al que nos dice la verdad, valoremos al que nos dice la verdad, apreciemos al que nos dice las cosas. Yo prefiero ser así. He cambiado, he crecido y he madurado con esto. Pero prefiero 1000 veces pararme aquí y decir la verdad. Así la iglesia no se llene. No me interesan los números. No me interesa si somos 500.
Aunque si somos 500, amén. Pero que seamos 500 personas que vivimos en la verdad. No 500 engañados. ¿De qué sirve? ¿Tú te imaginas el día del juicio final que yo llegue y me dé cuenta que estoy engañado? Y que el que me predicaba también y que me quiso engañar. Eso va a ser interesante ese día. No defendamos a nadie, defendamos la verdad. Eso es lo que tenemos que defender. A veces nos interesa más ese tipo de cosas que la verdad. Y la verdad está aquí, mírenla. Aquí está la verdad. La verdad es su palabra. La palabra de Dios. Metámonos ahí, leámosla, estudiemos, profundicemos, preguntemos. No nos traguemos entero las cosas, porque es nuestra responsabilidad. En el mundo hispano dice, Jesús cierra el párrafo repitiendo lo antedicho, por sus frutos los conoceréis. La responsabilidad para evitar el engaño de los falsos maestros y profetas recae sobre el creyente, que puede aprender a reconocerlos, discernir o juzgar por su fruto, o sea, carácter, obras o enseñanzas. A veces se requiere cierto tiempo para discernir claramente la clase de fruto, pero la cosecha vendrá y se descubrirá la verdad. Tengamos cuidado con eso. No es algo en lo que debemos ser descuidados, porque se trata de nuestras vidas, mis amigos y hermanos. Eso determina mucho en mi vida. Se trata de que lo tomemos con seriedad, con responsabilidad. Se trata de eso. Hoy también hay una idea muy antiintelectualista en el cristianismo. Hey, no preguntes, y no tanto porque condenemos la duda, sino que muchas veces estos líderes se sienten inseguros frente a las preguntas que les hacen. No tienen una respuesta coherente, razonable. Entonces prefieren drogar a la congregación, drogar a la gente y decirles ese tipo de cosas. No, pues pregúntenle, si no sé, pues investigo. Pero la idea es llevar la verdad y que ustedes tengan la verdad y que vivan conforme a la verdad. El segundo peligro del que Jesús habla es el autoengaño. Ahí en Mateo 7, recordémoslo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y aquí este párrafo destaca otro factor que hace difícil entrar en el camino angosto y caminar en él: el autoengaño. Entrar en el reino es equivalente a entrar en el camino angosto y caminar en él. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de Dios. Enseguida describe el cuadro del activista, del que basa su justicia en sus propias obras, obras buenas, pero no vive para Dios. Hacer cosas cristianas no nos hace cristianos. Jesús nuevamente va al corazón. Y a veces le ponemos demasiado énfasis, hiperénfasis a la experiencia. Es que yo sentí tal cosa, yo sentí tal otra, yo tuve una visión, yo escuché una voz. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Mucho cuidado. Porque por esas cosas gente ha sido engañada. José de Jesús Miranda, el famoso José de Jesús Miranda, líder de esta congregación pseudo-cristiana Creciendo en Gracia, se autoproclamó Jesucristo. Se autoproclamó. Y engañó una cantidad de gente impresionante. Al punto, todavía los tiene engañados. Murió hace más o menos 2-3 meses. Pero él les dijo, tranquilos que yo voy a ser simplemente transformado. Y ahí están esperando la transformación. Vamos a ver con qué sale. ¿Pero por qué?
por no ir a la Biblia. Cuando tú escuchas a este hombre te das cuenta, pero ¿de dónde saca esto? Y no es nuevo. Es una enseñanza trasnochada, pero reencauchada. Es un gnosticismo en su doctrina que empezó hace muchos años. Año 158 después de Cristo, con un hereje llamado Marción, que también hizo exactamente lo mismo que este señor José Jesús Miranda. Mutiló la Biblia, quitó todo el Antiguo Testamento, quitó la mayoría del Nuevo, los evangelios, las cartas de apóstoles que no fueran Pablo. Dejó solo las epístolas paulinas y hebreos que él aducía que era de Pablo, y sobre eso predicaba. Y el resto de libros él decía que fueron escritos por bandidos. ¿Y sabes qué dijo? El pecado no existe. No te preocupes, el pecado no existe. Haz con tu cuerpo lo que tú quieras, con tal de que tu espíritu esté intacto. ¿Quién se traga ese cuento? Nada más mira afuera, mira el periódico, mira las noticias. ¿De verdad el pecado no existe? ¿Qué le digo yo a la mamá que le acaban de violar a su hijo? No, tranquila, mujer, el pecado no existe. Me pego una patada. ¿Estás loco? Entonces, ¿cómo se llama lo que le hicieron a mi hija? Pero un montón de gente se tragó eso entero, ni siquiera lo masticó. Y se tatuaron su frente con 666 y los brazos 666. Y el papi Jesús Miranda, ¿qué es eso? ¿Te imaginas? La experiencia, no, pero es que él tuvo una visión. Pablo también, ¿por qué no le creemos a Pablo? Pablo también la tuvo. Pero no basemos nuestra vida en las cosas que se hacen en el cristianismo, sino en Cristo. Nuestra vida tiene que estar basada en Cristo, nuestro fundamento es Cristo. Si sientes cosas hoy o no las sientes, no importa. Lo que importa es la verdad que tú crees, no lo que sientes. Eso no define nada en ti. Te voy a poner un ejemplo. Hoy puedes levantarte, hoy es que no, como que siento que no amo mucho a mi esposa. Entonces, ¿qué te vas a divorciar? Una vez se levanta, como que no la quiero mucho. Y cuando le habla menos. Pues acaba de levantar uno como que no quiere ver al otro, ¿no? Mi esposa es una santa. Todo lo que se ha tenido que aguantar en 15 años conmigo es señal de que me ama. Si se tratara de lo que ella sintiera, ya hace rato me había dejado. Ni siquiera se había fijado en mí. Tenía otro partido ahí. El tipo era plancho. Se quedó conmigo. Pero si se tratara de la experiencia, sería absurdo. Pero mucha gente hoy se va. Yo necesito llegar a la iglesia a sentir bonito, siento la alabanza, que yo me sienta. Y por eso te engañan. Por eso te engañan. Es una carnada. No siempre vas a sentir bonito. No siempre vas a sentir cosas chéveres. No. Si te están metiendo ese mensaje, te están engañando. Jesús dijo, no, mi voluntad no es esa. Mi voluntad no son los milagros, no es la profecía. Interesante que Jesús hace ese énfasis. No es eso. Mi voluntad es ¿cuál? La santidad. Él habla de la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Vamos a 1 Tesalonicenses 4. Ya vamos a terminar. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Ojo, miren lo que dice la Biblia. Versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su cuerpo
de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santidad. ¿Y la santidad tiene que ver con qué? Con lo que tú eres. No con lo que tú haces, pero lo que tú eres determina lo que haces. Así que si eres santo, lo que tú hagas será santo. La voluntad de Dios no es que sientas cosas, que te caigas al piso porque alguien te empujó. Con todo el respeto digo eso. La voluntad de Dios es que seas santo en tu ser. Recto, moral, no moralista, moral. Que seas como Dios. De hecho, Hebreos 12:14 dice que sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Y eso nos llama a ¿qué? Autoexaminarnos constantemente. Pablo lo dice en 2 Corintios 13. Examínense para ver si están en la fe. Eso es algo que nos toca hacer a nosotros cada día. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos? ¿Quién soy? ¿Cómo está mi pureza? ¿Cómo está mi rectitud? ¿Cómo está mi moral? ¿Cómo está la verdad en mí? ¿Qué clase de cristiano estoy siendo? Todos los días me tengo que hacer ese autoexamen, porque todos los días el mundo me está presionando a salir de la santidad y meterme al mundo. Créanme. Yo experimenté eso esta semana. Se los confieso. Estaba hablando con un hermano y decía, ¿sabes qué, hermano? Me siento como abrumado, me siento como que extraño cosas del mundo. Como que estoy envidiando cosas del mundo. Y era como, ¿pero qué es eso? Y me tenía eso triste, apagado. Y decía, no es que esté cansado porque estoy en vacaciones. ¿Qué es? Puedo abrir mi corazón con él y decir, me siento así. Y él me dijo, es hora de que reordenes tus convicciones. Que tu descanso sea para eso. Cuidémonos. No nos autoengañemos. Venir aquí no nos hace santos. Es más, les voy a lanzar una perla así que pensé esta semana. Ser cristiano aquí adentro es fácil. Todo el mundo, eso es capaz de... Cualquiera lo hace. Bueno, el mejor contexto para ser cristiano es el mundo. Ahí tú sabes quién eres. Si estás más de un lado que del otro. Si tienes un pie en el mundo y un pie en el cristiano. Pero si tú no lees la Biblia, te vas a engañar. Oh, ese Orlando es demasiado legalista. Yo me voy mejor para aquí, para este lado, es que allí sí me tratan con más cariño. No. A mí me interesa que tú sepas la verdad. Y yo los amo demasiado como para mentirles. Y los amo demasiado como para pararme aquí y ser hipócrita. Ustedes son mis amigos. Yo soy simplemente un discípulo, un cristiano, que tiene una responsabilidad diferente, pero soy un cristiano. No me interesa engañar a nadie, no me interesa eso. Sería muy malvado de mi parte pararme aquí y decir cosas que no son, incluso de mi propia vida. No. Les confieso eso, lo estuve pasando esta semana. Cuando me di cuenta me dolió. Pero afortunadamente me di cuenta leyendo mi Biblia. Leyendo mi Biblia. El mundo te va a presionar, te va a tirar duro, te va a sacudir, te va a lastimar, te va a herir. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a autojustificar? No, es que todo bien, yo necesito decirme como para Guatapé y descansar. No, necesitas ir de rodillas y pedirle perdón a Dios. Necesitas mirar tu vida a través de las Escrituras, no a través de la filosofía y el patrón de otros.
Busca amigos espirituales. Que tú sabes, si yo voy donde ese me canta la tabla. Así te cueste, vaya donde ese. ¡Pah! Listo, se lo grita. Yo necesito ese tipo de personas en mi vida. Yo no necesito gente que me apapache, que me lleve a Dios. Eso es lo que necesito. La voluntad de Dios siempre ha sido esa para su pueblo, la santidad. Levítico 19:1 habla también de eso. Ser santo es entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. No se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. Dios no se fija en las apariencias, sino en el corazón. A Dios no le impresionan nuestras buenas obras. Él busca un pueblo santo. No nos engañemos ni permitamos que nos engañen. Esos son los dos peligros que advierte Jesús, los cuales no nos permitirían entrar por la puerta angosta, ni siquiera reconocerla, ni caminar por el camino angosto. Y Jesús dice, muchos o pocos encuentran ese camino estrecho y esa puerta angosta, pocos. Pero muchos sí encuentran, porque eso es lo que realmente queremos. Por eso a veces no lo encontramos. Pero privilegiados nosotros que estamos aquí, que estamos escuchando esto, que tenemos la certeza, puedo entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto, porque al final, ¿sabes qué vas a encontrar? La vida. La vida. Si Nubia y todos los cristianos que han dormido en Cristo pudieran regresar y decirnos lo que están viviendo allá, sería diferente para nosotros la vida ahorita. Es más, a veces anhelamos algo así. Pero tenemos la promesa de Jesús de que eso va a ser así. Creámosle a Cristo, creámosle a Jesús, basemos nuestra vida en eso. Entremos por esa puerta estrecha. Si nos tenemos que liberar de muchas, quitémonoslas. No nos sirven para nada. Valoremos esa puerta angosta y ese camino estrecho. Muchísimas gracias a todos. Un feliz año, un feliz fin de semana. Muy amable. Muchas gracias.